Un pergamino antiguo descifrado por IA. Estamos al borde de una revolución de la IA. Por primera vez en la historia se ha descifrado un pergamino ilegible utilizando inteligencia artificial. La IA ha descifrado los secretos de un pergamino de papiro que pertenecía a la familia de César. Este texto se quemó por completo cuando se destruyó Pompeya. No es de extrañar que sea difícil de leer. Además de tener miles de años, este se quemó. En el siglo XVIII se descubrieron cientos y cientos de rollos de papiro en una biblioteca de Pompeya. La biblioteca, que se encuentra en una elegante villa, pertenecía al suegro del mismísimo Julio César. De hecho, es la única biblioteca de textos conservada de la época romana antigua que se haya descubierto. Como probablemente puedes imaginar, los rollos de esta biblioteca son invaluables. Solo piensa en todo el conocimiento que se esconde allí, pero hay un pequeño problema. Los libros están todos quemados. Todos y cada uno de los rollos de la biblioteca se quemaron como pan tostado. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, coció Pompeya bajo un manto de escombros volcánicos. Y eso incluye los libros. Cuando los arqueólogos intentaron desentrañar los rollos, se desmoronaron hasta convertirse en polvo en sus manos. Ahora, la inteligencia artificial ha llegado al rescate. La doctora Federica, especialista en papiros de la Universidad de Nápoles, dijo que el volcán podría haber guardado la información dentro de los rollos. Normalmente documentos antiguos como este se descompondrían en más de 2000 años. La única razón por la que hay tantos registros del mundo antiguo es que fueron tallados en arcilla o piedra. Los textos en papel reales se descomponen rápidamente y casi nunca se encuentran. De todos modos, no están intactos ni legibles. La altísima temperatura de la erupción del Vesubio carbonizó los rollos. Los preservó perfectamente debajo de una capa quemada. Si los arqueólogos pueden raspar la capa quemada para llegar a la información destruida que hay debajo, podrían leer los rollos. El primer avance se produjo el año pasado cuando el Dr. Brent Sales de la Universidad de Kentucky utilizó tomografías computarizadas para desenrollar virtualmente los rollos. Si bien la tinta de carbón negro seguía siendo indescifrable, entonces un equipo de 3 estudiantes que trabajan en tecnología aplicó inteligencia artificial al problema. Joseph Nader es un estudiante de doctorado en Berlín. Luke Farritor es un pasante de SpaceX. Julian Schellinger es un estudiante de robótica suizo. Juntos, el trío construyó un modelo de IA utilizado específicamente para reconocer letras a través del reconocimiento de patrones. El modelo de IA descifró con éxito 2000 caracteres griegos escritos en el pergamino, pero eso sigue siendo el 5% del texto. Observa esta imagen del Vesuvius Challenge, del software de IA, haciendo su trabajo. Esas letras resaltadas en el medio forman la palabra púrpura. El pequeño fragmento que se está descifrando parece estar hablando de fuentes de placer en la vida, específicamente la comida y la música. Hay un pasaje en el que el autor reflexiona sobre si cantidades más pequeñas de cosas pueden brindar más placer. Son cosas como las que todos nos seguimos preguntando años después, mas no siempre es mejor. El equipo espera leer al menos 90% de los 4 pergaminos a principios de este año 2025. El equipo confía en que con el tiempo, su programa podrá descifrar los 800 pergaminos quemados de la biblioteca. Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrense de suscribirse si aún no lo han hecho y estén atentos a los próximos videos, porque cuando se descifren los pergaminos lo haré saber. Historia perdida en el barrio vacío. ¿El barrio vacío está realmente vacío? El barrio vacío es una vasta región desértica ubicada en la península arábiga. Gracias a la inteligencia artificial, se está revelando la historia perdida en el borde de uno de los desiertos más inhóspitos de nuestro planeta. Resulta que la IA es mejor para detectar secretos enterrados bajo la arena que nuestro ojo desnudo. Imagínate olas interminables de dunas de arena, como un océano helado que se extienden hasta donde alcanza la vista. Hay rocas por todas partes y enormes dunas de color óxido que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Y adivina qué? Enterrado en las profundidades de todo eso, hay todo un mundo perdido de historia humana esperando a ser descubierto. No hace mucho tiempo, los arqueólogos viajaban al desierto con un equipo de camellos y palas en busca de ciudades perdidas. No había otra forma de rastrear tesoros, pero todo eso ha cambiado con la tecnología moderna. Hoy en día, los arqueólogos combinan los estudios terrestres con imágenes satelitales.
buscando anomalías que indiquen secretos enterrados. Los científicos pueden encontrar sitios antiguos sin abandonar la pantalla de sus computadoras. ¿No es increíble lo fácil que se está volviendo todo con la tecnología? Apenas tienes que salir de tu casa. No obstante, el cuarto vacío no es tan fácil de descifrar. En el desierto, Google Earth es básicamente inútil. Las tormentas de arena, las nubes de polvo arremolinadas y los extraños patrones de las dunas hacen que la detección de sitios sea muy difícil. Aquí entra la IA, la heroína del momento. La científica atmosférica Diana Francis y su equipo crearon un algoritmo de aprendizaje automático que básicamente puede leer las imágenes satelitales tomadas con esta tecnología espacial llamada SAR, o radar de apertura sintética. El SAR usa ondas de radio para ver a través de las cosas como arena y tierra, algo así como la visión de rayos X para la Tierra. Podrías usarlo para encontrar ciudades perdidas en la jungla o incluso cosas antiguas enterradas bajo el hielo antártico. Diana entrenó a este cerebro de IA usando datos de un sitio de 5.000 años de antigüedad llamado Zaruk al-Hadid, que todavía está excavándose en el desierto cerca de Dubái. Después del entrenamiento, la IA se ha convertido en una profesional para detectar otras ciudades antiguas ocultas por la arena. Bastante genial, ¿cierto? ¿Pero qué han encontrado hasta ahora? Lamentablemente no mucho. Echa un vistazo a esta imagen de la Universidad de Califa. Los círculos amarillentos del lado izquierdo muestran excavaciones en curso. El círculo del lado derecho es donde el programa de IA predijo que podría haber otra estructura enterrada. Lo que sucederá a continuación es que los arqueólogos irán al lado donde la IA cree que hay algo enterrado, lo desenterrarán y verán qué encuentran. Si es legítimo, el software se utilizará para rastrear otros sitios en el desierto. Tendremos que esperar y ver qué sucede. Si todo sale bien, la IA podría señalar las mejores zonas de excavación posibles. ¿Dónde te gustaría ver esta tecnología utilizada? ¿Tal vez en los desiertos de Egipto? ¿Tal vez en la selva amazónica? Cuéntame en los comentarios. Un extraterrestre en Perú. En el desierto peruano, la inteligencia artificial ha descubierto un extraterrestre. No estoy bromeando. La IA ha encontrado un extraterrestre real en Perú. Y no es todo. La IA también identificó una orca gigante cortando una cabeza humana con lo que parece ser un cuchillo de cocina. Esto podría ser el descubrimiento más loco del año, incluso de la última década en Perú. Los investigadores identificaron 303 geoglifos previamente desconocidos en el desierto peruano. Estos geoglifos pertenecen al grupo conocido como las líneas de Nazca. Fueron hechas por la civilización Nazca hace más de 2000 años. Se han cartografiado figuras humanoides, animales domésticos, pájaros y peces con la ayuda de algoritmos de aprendizaje automático. Los glifos antropomórficos gigantes tallados en el suelo se encontraron en gran parte con la ayuda de la IA y drones. Sin esta tecnología, los científicos estarían pateando piedras con las manos en los bolsillos. El equipo de investigación proviene de la Universidad de Yamagata, en Japón. Durante un periodo de 6 meses, los científicos japoneses examinaron 1.309 lugares utilizando un nuevo código de sistema de IA llamado ResNet 50. Uno de los colaboradores del proyecto, el físico Markus Freytag, dijo que la IA básicamente desechó el 98% de las imágenes satelitales. Imagínate tratar de encontrar las llaves de tu automóvil en un enorme pajar. Eso es lo que hacían los humanos antes. Tenían que examinar miles de estas imágenes de altísima resolución. Pero la IA es como si agitara una varita mágica e hiciera desaparecer el 98% del pajar, dejando solo el lugar donde realmente estén tus llaves. Desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, los investigadores llevaron a cabo una expedición de campo para confirmar lo que les decía la IA. Efectivamente, se autenticaron 303 nuevos geoglifos, y son nada menos que espectaculares. Una de las nuevas líneas de Nazca más geniales es el geoglifo de una orca de 22 metros de largo. Eso es más largo que las orcas reales. La ballena está empuñando un cuchillo mientras corta la cabeza de un humano. Ni siquiera puedo empezar a imaginar qué se supone que representa esto. ¿Crees que la cultura nazca tenía algún tipo de dios ballena sediento de sangre? Los investigadores también identificaron algunos motivos de plantas y personas y animales cotidianos como mencioné antes, serpientes, monos, gatos, etc. La mayoría de estos geoglifos tienen alrededor de 9 metros de largo, ubicados cerca de los bordes de los caminos antiguos. Luego está el extraterrestre, o debería decir extraterrestres. Los investigadores encontraron representaciones de figuras humanoides que se parecen sospechosamente a extraterrestres de otro planeta.
Me atrevo a decir que no hay nada humano en ellas. Los científicos creen que los geoglifos se dibujaron cerca de rutas de peregrinación a templos antiguos, pero hay muchos geoglifos y los investigadores no han encontrado tantos templos. Esta teoría tiene sentido en el papel, pero ¿y en la realidad? La civilización Nazca existió 1500 años antes de los incas. Dominaron el desierto peruano alrededor del año 200 a.C. y cubrieron el paisaje con glifos hermosos y a veces escalofriantes. Pero solo se pueden ver los glifos desde el cielo, y eso es lo que los hace tan extraños. ¿Para quién estaban esculpiendo los nazcas estas líneas si ni siquiera podían verlas? Algunos estudiosos creen que los glifos eran religiosos. Es posible que hayan sido tallados como tributos a dioses poderosos que observaban a los nazca desde arriba. Otra sugerencia es que eran guías astronómicas, como calendarios primitivos grabados en la Tierra. Luego están aquellos que creen que los geoglifos marcaban pistas y estacionamientos para naves extraterrestres. El hecho de que haya geoglifos extraterrestres tallados en el suelo respalda esta teoría, ¿no crees? Al final del día, ni siquiera la IA puede resolver el misterio de por qué se crearon las líneas de Nazca. Pero al encontrar nuevas cifras, la IA ciertamente está ayudando a los científicos a acercarse más a la verdad. Debo mencionar que la IA identificó otras 500 cifras que aún no han sido confirmadas por los científicos. ¿Sabías que habían tantas? Revelando el poder de los huesos del oráculo. ¿Alguna vez te han leído el futuro? Se ha utilizado inteligencia artificial para ayudar a estudiar los huesos de los oráculos chinos. Se trataba de los huesos que se utilizaban para ver el futuro hace 3000 años. Apuesto a que los antiguos oráculos no vieron que sus preciosos huesos mágicos serían analizados por robots hiperinteligentes. Los huesos de oráculo se utilizaban en el arte original de la piromancia. En los videojuegos modernos, un piromante es un mago que utiliza hechizos de fuego. Pero en el periodo Shang tardío de China, alrededor del año 1200 a.C., la piromancia era una forma de adivinación. Los verdaderos piromantes utilizaban huesos de buey, específicamente escápulas de buey, o plastrones de tortuga para mirar hacia el futuro. No tenían bolas de cristal, por lo que escribían preguntas a los dioses en los huesos. El oráculo piromante podía hacer cualquier tipo de pregunta. Si fueras un miembro de la familia real y quisieras saber si deberías actuar contra el rival político, primero visitarías a uno de estos adivinos. Si fueras un capitán militar, podrías visitar a un piromante antes de entrar en batalla para asegurarte de que tu estrategia daría resultado. Con las preguntas escritas en los huesos del oráculo, el hueso se expondría a un calor intenso. Se asaba sobre el fuego hasta que comenzaba a agrietarse. Luego, el piromante interpretaba el patrón de grietas para llegar a su visión del futuro. Voy a preguntarte de nuevo, ¿alguna vez te han adivinado la suerte? ¿Se hizo realidad? ¿Se lastimó alguna tortuga durante la adivinación de tu suerte? Solo tengo curiosidad, cuéntame en los comentarios. Científicos de China e Inglaterra se esforzaron al máximo para analizar estos antiguos huesos de oráculo de hace 3000 años. Pero honestamente todo el asunto fue un poco extraño. Fue uno de esos estudios que te hacen pensar, espera, ¿qué? Estaban intentando averiguar si las personas que escribieron en estos huesos eran zurdas o diestras. Hablamos de una investigación profunda. Debes saber que hay muchos huesos de oráculos flotando por el mundo. Se han encontrado al menos 13.000 de ellos en China, lo que suma un poco más de 130.000 inscripciones. El equipo de científicos examinó copias digitales de huesos de oráculos y utilizó IA para identificar patrones que de otro modo serían muy útiles de analizar manualmente. A menudo se necesitaban 1000 caracteres para hacer una estimación de si alguien usó su mano izquierda o la derecha para escribir, pero la IA podría hacerlo casi instantáneamente. Con el algoritmo preparado, los científicos comenzaron a introducir datos en el programa de IA. La IA escaneó imágenes de huesos de oráculos antiguos y determinó la mano dominante utilizada para escribirlos. Apuesto a que puedes adivinar el resultado final de este estudio por ti mismo. Así es, la IA determinó que la mayoría de los oráculos chinos antiguos eran diestros. Aunque los resultados del estudio no sorprendieron a nadie, fue un experimento interesante. Los científicos demostraron cómo la IA está cambiando realmente la arqueología. Encontrar naufragios. ¿Puede la tecnología de vanguardia darle nueva vida a un buque de guerra de 250 años? El buque de guerra más antiguo del mundo se mantiene con vida con la ayuda de la tecnología IA. El barco es más antiguo que los Estados Unidos. Es como un museo flotante y están utilizando IA para mantenerlo en óptimas condiciones. Esta es la increíble historia del HMS Victory.
más conocido por el papel que desempeñó en una época de batalla naval hace más de 200 años. El HMS Victory es un ícono de la historia naval británica. Cuando piensas en Inglaterra a principios del siglo XIX como el mayor imperio marítimo de la historia de la humanidad, el HMS Victory es el epítome de esa visión. Cuando se puso en servicio en 1758, el HMS Victory estaba destinado a ser el buque de guerra más grande de su tipo. El barco tenía 104 cañones y estaba diseñado para ser un castillo flotante. No era solo un barco, era un arma de destrucción masiva. No me gustaría enfrentarme a algo así. El Victory era tan grande que necesitaba 820 hombres para navegar sin problemas. El barco luchó en la primera batalla de Ushant en 1778 contra los franceses y luchó de nuevo en la segunda batalla en 1780. Participó en el sitio de Gibraltar, luchó en las guerras revolucionarias francesas y tuvo que ser reconstruido en 1800 porque estaba muy dañado. Lo que quiero decir es que pasó por mucho. El Victory volvió a la palestra en 1805 en lo que se ha denominado la batalla naval más legendaria del siglo XIX. La batalla de Trafalgar se libró entre la Marina Real Británica y las fuerzas combinadas de las armadas francesa y española. Puede que no lo sepas, pero Napoleón intentó invadir el Reino Unido. Napoleón Bonaparte ordenó a las flotas española y francesa que tomaran el control del Canal de la Mancha. Lo que sucedió, en cambio, fue una victoria triunfal para los británicos. Napoleón no logró invadir el Reino Unido y lo mismo hizo Hitler un siglo después. Lord Nelson llevó a la flota británica al encuentro de las fuerzas combinadas de Napoleón en el Océano Atlántico frente a la costa de Cabo de Trafalgar. Aunque Nelson estaba en inferioridad numérica, iba al timón del HMS Victory. Y aunque Nelson recibió un disparo poco después de que comenzara la batalla por parte de un mosquetero francés, llevó a los británicos a la victoria. Lord Nelson se negó a morir hasta justo antes de que se ganara la batalla. En 2024, el barco celebró 246 años de servicio continuo. Los científicos de la Universidad de Southampton aplicaron tecnología de inteligencia artificial a miles de imágenes tomadas del barco para ayudar a preservar su historia. En este momento, el barco se encuentra estacionado en el astillero histórico de Portsmouth. Como parte de un plan de conservación para mantener el barco en óptimas condiciones, los científicos están reemplazando algunas de las partes. Por ejemplo, están quitando tablones viejos y podridos y reemplazándolos por los nuevos. Este tipo de trabajo de conservación ocurre todo el tiempo, no solo en los buques de guerra legendarios. Los arqueólogos están obsesionados con mantener un registro de cada pequeño detalle que cambia durante el trabajo. Solía ocurrir que un arqueólogo añadía una descripción de cada objeto que se cambiaba, manteniendo un registro conciso de cada tuerca y tornillo. Pero ahora los científicos están utilizando la inteligencia artificial. El algoritmo produce un modelo digital 3D preciso que almacena toda la información histórica vital. En lugar de que alguien husmee con un portapapeles anotando los números de las piezas, un programa de inteligencia artificial escanea todo y lo cataloga digitalmente. Sé que esto no es en lo primero que piensas cuando alguien combina la palabra IA con arqueología. Es solo una forma en la que se utiliza la tecnología de IA para realizar un seguimiento de la historia humana. La máquina de olfato con IA, más extraña de lo que crees. ¿Qué pasaría si en lugar de mirar artefactos en un museo pudiéramos oler la historia misma? Los científicos están tratando de hacer realidad esta extraña idea utilizando un robot de IA para recrear olores antiguos. Nunca pensé que viviría para ver el día en que los científicos se reunirían para construir una inteligencia artificial con una nariz electrónica, pero eso es precisamente de lo que trata el proyecto O de Europa. En 2020, los científicos recibieron casi $3.5 millones en subvenciones para identificar olores en textos históricos, pero solo del siglo XVI. No podrás oler el dormitorio de Cleopatra ni una casa de baños romana, pero tal vez sí un monasterio medieval. Para crear una enciclopedia de olores, los científicos usarán su inteligencia artificial y escanearán libros de historia que estén repletos de evidencia de olores antiguos. Parece una locura, pero estoy un poco emocionada. ¿Alguna vez has olido un objeto que pertenecía a alguien y al instante supiste exactamente a qué olía su casa? Tal vez era un suéter o tal vez un libro que te prestaron. Sea lo que fuere, su olor quedó impreso en él. Seguramente todavía puedes olerlo ahora mismo en tu propia cabeza. No olvidas esos olores intensos. Esa es la idea con la IA. Cada libro del siglo XVI fue escrito en un lugar determinado, con una persona determinada, y ese lugar y esa persona dejaron sus olores en él.
y aunque su olor se ha desvanecido, todavía hay evidencia de él en los textos. El robot de IA rastreará millones de páginas de textos de cientos de miles de libros. No puede oler físicamente los olores que persisten en un documento antiguo, pero puede encontrar descripciones de olores en 7 idiomas. Este robot tiene una nariz más fuerte que un perro de casa. Esto ayudará a crear un catálogo de cómo olía un lugar en particular en un momento dado. Por ejemplo, recrear cómo olía Londres en 1652, basándose en todas las descripciones escritas relacionadas con los olores en libros de Londres en 1652. Eso sí que es un trabalenguas. Un momento, ¿de verdad quiero saber cómo olía Londres en 1652? Una vez que los científicos hayan comenzado a compilar su enciclopedia de olores, la información estará disponible para químicos y perfumistas. Entonces podrán recrear los olores antiguos tal como harían con cualquier perfume moderno. Si pudieras oler un lugar en un momento específico, ¿cuál elegirías? Cuéntame en los comentarios. Secretos del Imperio Acadio. ¿Sabías que se necesitaron 23 años para decodificar los jeroglíficos egipcios usando la piedra de Rosetta? Parece mucho tiempo hasta que te das cuenta de que los académicos tardaron casi 200 años en decodificar los glifos mayas. Pero espera, se necesitaron 3000 años para decodificar el lineal B, considerado la forma más antigua de escritura griega. Ahora la IA traduce idiomas en segundos. La escritura cuneiforme acadia es una de las lenguas escritas más antiguas del mundo. ¿Puedes adivinar cuántas personas quedan que puedan leer acadio? No tengo una cifra exacta, pero puedo decirte que no son muchas, lo cual es una verdadera lástima porque todavía hay más de 1 millón de textos acadios antiguos que necesitan ser traducidos. No hay suficientes académicos trabajando a tiempo completo en la traducción de documentos antiguos para decodificarlos todos. Tomaría otros 1000 años al ritmo que llevamos desvelar todos los secretos de Mesopotamia. Oigan, yo no tengo tanto tiempo. Una vez más, la inteligencia artificial ha venido al rescate. Un grupo de investigadores de informática e historia creó un modelo de IA que puede traducir instantáneamente los glifos acadios. En lugar de que un viejo bibliotecario canoso traduzca un solo carácter a la vez, la IA puede decodificar manuscritos enteros mientras tú miras el tiempo en tu teléfono. Lo creas o no, la tecnología que se utiliza para traducir el acadio es la misma tecnología que te permite comunicarte con tus amigos que no hablan inglés en Internet. Google Translate. El equipo científico estuvo dirigido por un ingeniero de software de Google y un experto en historia asiria de la Universidad de Ariel. El imperio acadio surgió en lo que hoy es Irak en el siglo 24 a.C. Hace casi 4500 años, tenían su propio idioma hablado y escrito. Su escritura cuneiforme estaba formada por triángulos y cuñas afiladas. Apuesto a que no sabías a qué la palabra cuneiforme significa con forma de cuña en latín. Lamentablemente, la IA no es todo lo bueno que parece. Aún sigue cometiendo errores. Por ejemplo, cuando los científicos intentaron traducir una línea que decía ¿por qué deberíamos llevar a cabo el juicio ante un hombre de Libia Lee? La IA la tradujo como están en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. Se trata de un error bastante audaz, o como lo llaman los técnicos, una alucinación. A pesar de los errores ocasionales, los científicos dicen que la herramienta ahorrará miles de horas humanas y de procesamiento de textos. Como dice Tom McCoy, lingüista computacional de la Universidad de Princeton, la IA es notable, pero aún no es confiable. Puede traducir acadio, pero solo si es verificada 2 veces por un cerebro humano. Así que no te preocupes, todavía no te has quedado sin trabajo. Se encuentra una especie humana desconocida con la IA. La inteligencia artificial ha ido más allá de descifrar idiomas para decodificar la propia evolución humana. Se ha encontrado un ancestro humano completamente nuevo en un estudio innovador que no se parece a nada que se haya visto antes. Se encontró la huella de un antiguo homínido escondida dentro del genoma de las personas con herencia asiática. Esta especie extinta que se cruzó con otros ancestros humanos era un híbrido misterioso. Pero, ¿un híbrido de qué? ¿O de quién? Empecemos por el principio del estudio. Un grupo de científicos de varias instituciones utilizó tecnología de aprendizaje automático para analizar casi una docena de modelos líderes del origen y la evolución humana. El programa, utilizando IA, identificó lo que los científicos han llamado una población fantasma de antepasados humanos. ¡Qué miedo! En otras palabras, un grupo de homínidos previamente desconocido. Parece que se cruzaron con el Homo sapiens en Asia en algún momento. Estoy hablando de hace decenas de miles de años.
Dejaron solo pequeños rastros de sí mismos en el ADN humano moderno. Pero ¿cómo diablos la IA descubrió todo esto? Porque cuando el módulo de aprendizaje automático se expuso a cantidades masivas de datos genómicos, seleccionó fragmentos de información que los científicos humanos pasaron por alto. Los datos genómicos incluían información de huesos fosilizados prehistóricos y ADN humano moderno. La IA detectó indicios de una especie humana que no se describía en los datos que se le habían proporcionado. Los científicos comprobaron y efectivamente allí estaba, una pequeña porción de un híbrido misterioso que tal vez descendía de neandertales y denisovanos. Hablar de homínidos antiguos puede resultar un poco confuso, incluso para los científicos que estudian este tema. Lo que hay que saber es que el Homo sapiens vivió al mismo tiempo que otras dos especies humanas importantes. Estaban los neandertales, que vivieron principalmente en Europa, y los denisovanos, que vivieron principalmente en Asia. También habían otras especies humanas, pero estas son las dos más conocidas aparte de nosotros. Hace tiempo que los científicos encontraron el primer híbrido generacional conocido entre estas otras dos especies humanas. Se descubrió a una niña en una cueva siberiana, cuyos huesos fosilizados datan de hace 90.000 años. Es el único ejemplo conocido de una persona nacida con una madre neandertal y un padre denisovano. Lo que confirmó la IA es lo que los científicos sospechaban. Había otra especie híbrida en el mundo, posiblemente mitad neandertal y mitad denisovano, y mitad de algo completamente desconocido. En busca de naufragios perdidos. Durante siglos, los barcos fantasmas han rondado por las profundidades del océano, y sus secretos se han perdido con el tiempo. Pero una nueva tecnología revolucionaria pronto podría desvelar otros capítulos perdidos hace mucho tiempo de la historia marítima. Se le ha enseñado a una computadora a reconocer naufragios con un 92% de precisión. Los arqueólogos marinos podrían quedarse sin trabajo pronto. Leila Character es una estudiante de doctorado en geografía en la Universidad de Texas. En colaboración con la División de Arqueología Subacuática de la Marina de los Estados Unidos, Leila diseñó un programa informático que puede reconocer naufragios en el fondo del océano sin que nadie tenga que adentrarse en el océano. Pero espera, ¿cómo funciona eso? Un avión o un barco puede escanear el fondo del océano desde arriba. Luego, el modelo informático señala dónde están los naufragios, como ya he dicho, con un 92% de precisión. Es tan increíble que resulta casi inusual. Hasta ahora, el proyecto se ha centrado en la costa de los Estados Unidos y Puerto Rico, pero los científicos dicen que se están preparando para utilizar la tecnología y encontrar naufragios no cartografiados en aguas más profundas. Te voy a contar cómo un científico crea este tipo de modelo informático. Leila dijo que el primer paso fue enseñarle a la computadora cómo es un naufragio. Leila le enseñó a la computadora a diferenciar entre un naufragio y la topografía irregular del fondo del océano. Esto se hizo introduciendo imágenes de naufragios en una computadora. ¿Y de dónde sacaron esas imágenes? De la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que tiene una base de datos enorme. Y está totalmente abierta al público, así que siéntete libre de explorarla. El modelo informático de Leila todavía no ha dado lugar a ningún descubrimiento nuevo. Pero dale tiempo. El programa es súper efectivo y está listo para funcionar. Así que tendremos que ser pacientes mientras buscan los naufragios perdidos. Pero el asombroso programa de IA de Leila no es el único en el juego. Navegando por el Océano Atlántico hacia las profundidades del mar Mediterráneo, los científicos encontraron recientemente un naufragio romano. Tanto el barco como su carga perdida están en fantásticas condiciones, a pesar de que tienen 2000 años. ¡Qué genial! Los investigadores de la Universidad de Patras bautizaron el naufragio como Fiscardo, en honor al cercano puerto romano del mismo nombre. Hasta ahora es el naufragio más grande jamás encontrado en la zona. Todavía está lleno de enormes vasijas de terracota llamadas ánforas, que deben haber estado transportando a algún lugar. Durante los días del Imperio Romano, las ánforas se usaban para transportar cosas como vino, aceite de oliva y grano. Eran contenedores multiusos para casi cualquier cosa. Este naufragio se encontró utilizando inteligencia artificial. Los científicos básicamente lo hicieron en 2 pasos. Primero hicieron una especie de zoom sobre el fondo marino con un sonar, como si estuvieran echando un vistazo rápido para ver si había algo interesante allí. Esta fue su fase de reconocimiento, simplemente para conocer el terreno. Luego utilizaron este sofisticado sistema de IA que puede detectar cosas en imágenes. Es como si la IA tuviera un ojo superpoderoso que pudiera analizar texturas y cosas así para averiguar dónde podría estar escondido algo.
Y adivina qué, funcionó de maravilla. La IA señaló el lugar exacto donde este antiguo barco romano había estado descansando con su carga durante los últimos 2000 años, descifrando un idioma desconocido de hace 4000 años. Ningún ser humano ha sido capaz de hacerlo. Todavía no ha sucedido, pero lo hará. La IA está a punto de descifrar un idioma que actualmente es desconocido. La IA no solo está traduciendo este idioma, no está determinando si el autor era zurdo o diestro. La IA podría realmente descifrar un idioma desconocido de casi 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Redoble de tambores, por favor. El idioma se conoce como lineal A y data del año 1800 a.C. Hay alrededor de 1400 tablillas con este antiguo sistema de escritura. A pesar de innumerables intentos, siglos de investigación y muchos científicos muy cansados, nunca se ha descifrado ni una sola palabra del lineal A. Estoy exhausta de solo pensarlo. Si la IA puede hacer esto, podría ser lo más asombroso que haya hecho jamás. Olvídate de ganar concursos de arte. Este será un logro que ningún ser humano ha alcanzado jamás. Echemos un vistazo más profundo al lineal A y a la misteriosa civilización que inventó el idioma. La mayoría de las tablillas se han encontrado en la isla griega de Creta. Se cree que el idioma fue creado por la civilización minoica, que por cierto puede haber sido la verdadera Atlántida. Los minoicos fueron, junto con los egipcios, posiblemente la civilización más desarrollada de la Edad del Bronce. Tenían un arte único, una arquitectura avanzada, y construyeron complejos palaciegos enormes, tan grandes que inspiraron leyendas de laberintos y minotauros. Los científicos ni siquiera sabían de los minoicos hasta 1900. Fue entonces cuando el arqueólogo Sir Arthur Evans excavó el Palacio de Knossos. Evans acuñó el término minoico, que es una referencia a su legendario rey Minos. Evans también descubrió que la civilización desapareció alrededor del año 1100 a.C., aparentemente borrada de la faz de la Tierra, como la Atlántida. Si la IA puede descifrar el lineal A, será la mayor sorpresa desde que se descubrió la tumba de Tutankamón. Solo piensa en todos los jugosos secretos escritos en las tablillas que podrían darnos información inimaginable sobre esta civilización perdida. Quiero decir, mira todo lo que los jeroglíficos nos han enseñado sobre el antiguo Egipto. No confundas el lineal A con el lineal B. El lineal B era un lenguaje escrito más reciente utilizado por los minoicos, más relacionado con el griego. Los científicos descifraron el código del lineal B en 1953, pero todavía están atascados en el lineal A. El MIT y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Google, DeepMind, ya han utilizado la IA para traducir automáticamente el lineal B, haciéndolo tan fácil de leer ahora como el español o el francés. Esto es increíble. Número 10. El núcleo frío. El planeta rojo es nuestro vecino celestial y sin embargo es increíblemente diferente de nuestro propio mundo. Hace frío, con temperaturas nocturnas que caen a menos 140 grados Celsius. En los polos norte y sur, Marte está plagado de brutales tormentas de polvo que barren la superficie. Es yermo y desprovisto de vida y es una pesadilla inhóspita. Pero hace miles de millones de años Marte no era un lugar tan pobre. Era cálido, tropical y tal vez incluso rebosante de vida. El agua líquida fluyó por la superficie y había lagos resplandecientes, ríos serpenteantes y todas las características geológicas similares que puedes encontrar en la Tierra hoy. Pero entonces algo le pasó a Marte. Perdió su campo magnético. Sin él, el Sol quemó la atmósfera, secó su agua y casi con certeza mató a cualquier vida que hubiera prosperado allí. Durante décadas, los científicos han estado tratando de averiguar por qué Marte perdió su campo magnético. Ahora, investigadores de la Universidad de Tokio han descubierto que la magnetosfera probablemente fue destruida cuando el núcleo del planeta pasó de líquido a sólido. Eso mismo podría pasarle a la Tierra. El núcleo de la Tierra está formado por el núcleo interno, hierro sólido, y el núcleo externo, hierro fundido. Hace 4.500 millones de años, todo el núcleo estaba fundido. Pero desde entonces, el planeta se ha estado enfriando. A medida que el planeta se enfría, el núcleo se derrite cada vez menos, y cuando el núcleo se solidifique por completo en el futuro, la esfera magnética que nos protege de la radiación solar será destruida, y todos nos asaremos mientras nuestra atmósfera es destruida. La única buena noticia es que no sucederá pronto, probablemente.
Número 9. El Gran Diluvio. En 2021, el Papa Francisco advirtió a la gente de la Tierra que se avecina otra gran inundación, como la de la Biblia. Dijo que va a suceder debido al cambio climático. La terrible advertencia del Papa Francisco ha sido repetida por científicos que dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que una inundación bíblica llegue a arrasar con toda California. Este evento apocalíptico ha sido denominado escenario Armstrong por investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos. Una nueva investigación publicada por la organización afirma que la inundación no es una posibilidad, sino una eventualidad. Ocurrirá, solo es cuestión de cuándo. Los expertos afirman que cuando llegue esta gran inundación, California se verá especialmente afectada. Más de 1 millón de personas se verán obligados a huir de sus hogares, mientras que la parte costera del estado quedará repentinamente sumergida bajo decenas de centímetros de agua. Históricamente, California experimenta grandes inundaciones cada 100 a 200 años. La última ocurrió en 1862. Miles de personas fueron asesinadas, ciudades enteras fueron arrasadas y el estado quebró. Ocurrió debido a una serie de ríos atmosféricos, que son concentraciones de humedad en el cielo, como ríos voladores, que se vierten en un área específica. En 2021 y 2022, los ríos atmosféricos causaron daños generalizados en el noroeste del Pacífico. En Canadá, la única carretera que conecta a Columbia Británica con el resto del país quedó completamente arrasada. Los científicos creen que en los próximos años más de estos ríos atmosféricos arrasarán California. Pero por supuesto, California no será la única en sufrir. Cuando llegue la inundación, todas las áreas costeras del mundo se inundarán, lo que provocará millones y millones de personas que huyan tierra adentro, creando un caos masivo, anarquía, violencia y destrucción apocalíptica. Número 8. No más luna. Existe una posibilidad bastante alta de que algún día nuestra luna ya no esté dentro de nuestra órbita. Si esto sucede, la civilización se detendrá en seco. Los científicos dicen que nuestra luna se aleja unos 3.8 centímetros de nosotros cada año. Y cada vez que eso sucede, nuestra rotación se ralentiza ligeramente. Si la luna se aleja lo suficiente, habrá algunas consecuencias nefastas para nuestro planeta. La luna llena es unas 14.000 veces más brillante que cualquier otra cosa en el cielo nocturno. Sin ella, la noche será completamente oscura y aterradora. Luego están las mareas en las que pensar. Sin la luna cerca, nuestras mareas se verían perturbadas de manera importante. Se encogerían en aproximadamente un 75%, matando y secando casi instantáneamente pantanos y manglares y todas las pequeñas criaturas que alimentan a todos. Cangrejos y mejillones y gusanos que viven en zonas de marea morirán. Esto a su vez interrumpiría las dietas de animales más grandes, lo que enviaría a todo el ecosistema global a una espiral de muerte. En muy poco tiempo, toda la vida natural declinaría y habría extinciones masivas. Piensa en todos los animales que viven en la costa. Otro cambio aterrador sería el clima. Las mareas y las corrientes mezclan el agua fría del Ártico con el agua cálida de los trópicos para crear el clima mundial equilibrado y estabilizado. Sin la luna, el clima sería una locura. Podría hacer un calor abrasador en un día, como si estuvieras parado en el desierto de Kalahari, y luego un frío helado como si estuvieras en el Polo Norte al siguiente. Causaría caos global y la humanidad casi con certeza perecería. Número 7. Las últimas selfies del mundo. Recientemente se le pidió a un programa de inteligencia artificial llamado Midjourney que creara obras de arte del fin del mundo. Este programa es lo que podríamos llamar un motor para la imaginación. Puedes pedirle a la inteligencia artificial que cree obras de arte de cualquier cosa, y la inteligencia artificial luego usará su inteligencia superior para crear piezas de arte totalmente únicas según sus parámetros. Un usuario decidió llevar las cosas al extremo. Esta persona no le pidió que creara imágenes de conejitos o arcoíris. Le pidió al software que generara imágenes de los últimos selfies tomados el último día de la Tierra. Los resultados son absolutamente horribles. La inteligencia artificial pudo profundizar en la historia mundial y el estado actual de los asuntos humanos para crear selfies apocalípticas aterradoras. Estas imágenes generadas incluyen humanos con máscaras de gas contra un fondo de humo y fuego tomando selfies mientras el mundo arde. Hay alguien parado en el borde de una gran extensión mientras se pueden ver misiles nucleares disparando en la distancia. Todas y cada una de las fotos son una visión espantosa de un posible apocalipsis y los últimos humanos sobrevivientes en el fin del mundo que documentan la destrucción feroz del planeta. Las imágenes hacen que algunos se pregunten si la inteligencia artificial de Midjourney logró echar un vistazo a lo que se avecina. La inteligencia artificial parece pensar que nuestro futuro inminente es un mundo de ataques nucleares, ciudades en llamas y personas que aún se aferran a sus teléfonos incluso cuando llega el final. Si supieras que el mundo se está acabando, ¿qué harías con el tiempo que te queda? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es
es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El virus zombie. Según National Geographic, la rabia es el virus zombie de la vida real. Resulta que hay virus que pueden hacer que los humanos se conviertan en zombies. Estos virus no devuelven a la vida a los humanos, pero los convierten en monstruos sin sentido que pueden darse un festín con la carne humana. La viróloga Samita Adriansky de la Universidad de Miami dice que la rabia puede hacer que las personas se enojen violentamente, pero la rabia existe desde hace mucho tiempo, ¿no? No es como si un brote de rabia fuera a convertir al mundo en una pesadilla apocalíptica, una con todos echando espuma por la boca y tratando de matarse los unos a los otros. Desafortunadamente, eso es algo que realmente podría pasar. Los investigadores dicen que si la rabia se mezclara con un virus de la gripe y mutara, podríamos tener un apocalipsis zombie en nuestras manos. Si el código genético de la rabia sufre suficientes cambios o muta con algo, como un resfriado común, el tiempo de incubación y la transmisibilidad podrían aumentar. Esto produciría un virus zombie totalmente aerotransportado y tan fácil de contraer como un resfriado común. La incubación podría ser de unos 5 días, momento en el que la gente de repente se convertiría en locos sedientos de sangre. Si se extendiera por todo el mundo, sería lo más parecido a un apocalipsis zombie. Número 5. Moldes de limo. El limo resumante inteligente ha existido durante al menos 100 millones de años, desde el período Cretácico. El moho mucilaginoso, como se llama, es en realidad una ameba gigante e inteligente. Comenzó a ramificarse del árbol evolutivo mucho antes de que los animales se separaran de las plantas y los hongos. Realmente no encaja en ningún grupo, mientras que algunos viven como células individuales, otras viven en colonias masivas. Uno de los más famosos de estos mohos mucilaginosos es Philarum polycephalum, y es increíblemente inteligente. El moho es de color amarillo brillante y se extiende en grandes barridos de venas y ramas. La investigadora Tanya Lati, que trabaja en su propio laboratorio en Australia, los llama pequeños extraterrestres viscosos. Hay alrededor de 900 especies de ellos en el mundo, la mayoría en bosques húmedos y templados. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el fin del mundo? Algunas personas creen que el moho heredará la tierra. El moho puede oler la comida usando receptores en todo su cuerpo. Incluso puede moverse en la dirección de la comida al crecer hacia ella. El moho mucilaginoso puede volver a armarse después de haber sido cortado en pedazos. Este material es prácticamente indestructible. Existe una pequeña pero aterradora posibilidad de que algún día la inteligencia del moho crezca tanto que comience a arrastrarse por todo el mundo. Entonces consumirá todo a su paso. Número 4. Las plantas se defienden. Existe la posibilidad de que algún día las plantas se cansen de los seres humanos y liberen toxinas en el aire para reconfigurar nuestros cerebros. Es una posibilidad remota, pero definitivamente podría suceder. Si esto suena como la trama de una película, es porque lo es. The Happening es el panorama general de M. Night Shyamalan sobre las plantas que liberan toxinas para obligar a la humanidad a suicidarse. Se basa muy vagamente en la ciencia. Dave Caron, profesor de ciencias biológicas de la Universidad del Sur de California, dice que la ciencia es totalmente plausible. Cuando se estrenó la película, Dave estaba investigando algo llamado Pseudonychia. Se trata de un florecimiento de algas que libera una sustancia que, al ser ingerida por humanos, puede causar amnesia. Si las algas pueden causar amnesia en los humanos, es justo decir que las plantas podrían emitir toxinas para forzarlos a situaciones fatales. Dave dice que la idea de un organismo que produce una sustancia que tiene un efecto dañino en la función cerebral es posible, justo en el límite de la ciencia y la ciencia ficción. Un día las plantas podrían comenzar a producir una nueva toxina como parte de su proceso de polinización. Esa nueva toxina podría acabar con cualquier humano que la respire. Número 3. Muerte por fuego. Según algunos científicos, el Sol destruirá el planeta mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree. Ya es un hecho indiscutible que un día nuestro Sol nos destruirá. Le sucede a cada planeta en cada galaxia. El Sol en el centro de la galaxia brilla intensamente durante miles de millones de años. Luego traiciona al sistema solar al morir y explota, como una granada de mano cósmica. El Sol funciona quemando hidrógeno, transformándolo en helio, y todo dentro de su núcleo. Quema aproximadamente 600 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, que es la forma en que produce una energía aparentemente infinita. Pero a medida que pasa el tiempo, el núcleo del Sol se atrinchera con helio. Esto hace que el Sol se encoja, acelerando su reacción de fusión nuclear y empujando al Sol más cerca al día en que muera y explote. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que el día en que suceda está muy lejos, otros 1.000 millones de años por lo menos. Según la astrofísica Gillian Scudder de la Universidad de Sussex, algo más podría suceder incluso antes, que devastaría a la humanidad. Gillian dice
dice que como el Sol está saturado de helio, produce más energía. Cada 1.000 millones de años el Sol quema hidrógeno, lo que lo vuelve más brillante y su energía tan intensa quemará a la Tierra hasta la muerte. Hará que toda el agua del planeta se evapore, absorbiendo la humedad directamente de la atmósfera. Número 2. La gran mutación. Hace 252 millones de años hubo una mutación que acabó con casi todas las formas de vida del planeta. Se transfirieron 2 genes de un tipo de bacteria a una arquea y casi acabó con todo. Como ya saben, hace 252 millones de años fue el comienzo de lo que se conoce como la Gran Muerte. También se conoce como la extinción del Pérmico Triásico, y el 90% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre se extinguieron casi instantáneamente. La causa del evento de extinción masiva fue una interrupción en el ciclo del carbono. Se liberó una explosión de carbono a la atmósfera, lo que provocó que las temperaturas se dispararan a alturas imposibles, acidificando el océano y colapsando todos los ecosistemas de la Tierra. A través de los años, ha habido muchas teorías sobre el por qué esto sucedió. Algunos culparon a un meteorito, algunos dijeron que fue un volcán, pero según un nuevo estudio dirigido por el geofísico Daniel Rothman, hubo un crecimiento microbiano desenfrenado. En el momento de la extinción, la arquea llamada metanosarcina ganó 2 genes adicionales a través de una mutación que involucró una bacteria. Estos nuevos genes le dieron al microbio la capacidad de comer desechos del fondo del mar. A medida que los microbios comían, excretaban gas metano. En un lapso de tiempo muy corto, los microbios mutados llenaron la atmósfera con carbono, lo que resultó en casi la destrucción del planeta. Los científicos también dicen que no hay nada que impida que tal mutación vuelva a ocurrir. Número 1. La batalla de Armagedón. Según el libro del Apocalipsis, el planeta será destruido poco después de la última gran batalla. Esta es la batalla de Armagedón, que la Biblia cristiana profetizó que ocurriría en las ruinas muertas de Tel Megiddo en Israel. Es en la llanura fuera de esta ciudad donde los ejércitos del bien y el mal se reunirán durante el fin de los días. Hay muchas interpretaciones diferentes de los eventos en el libro del Apocalipsis. Algunos creen que la batalla de Armagedón es simbólica, mientras que otros dicen que es bastante literal. La palabra Armagedón simplemente se traduce como la llanura de Megiddo, en referencia a la ciudad. La ciudad era un antiguo centro comercial que unía a Judea con Egipto en el oeste y Siria con el norte. Se menciona 12 veces en el Antiguo Testamento y se considera un lugar muy importante en el mundo antiguo. Era tan importante que San Juan creía que allí se libraría la lucha final por la salvación de la humanidad. Para los testigos de Jehová, el Armagedón es el día del juicio final. Creen que Armagedón es cuando Dios finalmente cumplirá su propósito de erradicar el pecado y la muerte, poblando el planeta con humanos felices y saludables. Los testigos de Jehová creen que en Armagedón, el ejército del cielo descenderá para eliminar a todos los humanos malvados, dejando solo a los justos. Pero si realmente es así como termina el mundo, es imposible decirlo. La batería inmortal. El profesor de física de la Universidad de Oxford, Robert Walker, adquirió un dispositivo muy interesante en el siglo XIX. Walker de alguna manera consiguió una batería, un dispositivo simple que se usa para empujar una bola de metal colgante de un lado a otro entre un par de campanas pequeñas. Más de 175 años después, la campana eléctrica de Oxford sigue sonando. Sonó más de 10.000 millones de veces y la batería no muestra signos de desaceleración en corto plazo. Ahora se la conoce como la batería más duradera del mundo, una fuente de energía inmortal. Lo que la hace tan fascinante es que esta pieza de tecnología es un completo misterio para los expertos. Nadie sabe cómo ha funcionado durante tanto tiempo o cuánto tiempo seguirá funcionando. Para averiguarlo, los expertos tendrán que abrirla y nadie quiere ser el que arruine la batería histórica. Lo que los científicos saben es que la batería parece estar hecha de discos alternos de plata, zinc, azufre y algunos otros materiales misteriosos. Cuando se juntan, todos los materiales generan corrientes bajas de electricidad. La corriente es tan baja que apenas se puede escuchar el timbre. Es solo una especie de vibración delicada entre 2 campanas. Es uno de los experimentos científicos más antiguos del mundo e incluso hoy en día nadie ha podido replicarlo. Número 9. Cartas de navegación antiguas. En Micronesia, en las Islas Marshall, constan de 34 atolones de coral. En total, son más de 1.000 islas pequeñas e islotes repartidos por una enorme área de cientos de kilómetros de océano. Para mantener adecuadamente los vínculos entre todas estas pequeñas islas y las pequeñas comunidades que viven en ellas, los antiguos isleños construyeron canoas marineras. Estos barcos eran bastante simples y permitían a los isleños que viajaran de un lugar a otro, pero encontrar un camino de una isla a otra resultó ser un poco difícil, así que a los isleños se les ocurrió una tecnología fascinante. Idearon cartas especializadas que podían rastrear las ubicaciones de las islas junto con los patrones de las olas. Ahora, estos mapas de islas no eran mapas dibujados en papel. Los isleños obviamente no tenían las herramientas y la tecnología avanzada que tenemos hoy. En cambio, hicieron sus mapas con palos de madera.
armaron una especie de caja rectangular con palos delgados, con otros palos dentro de la caja corriendo en horizontal, vertical y diagonalmente. Incluso hay algunos palos curvos para representar el oleaje. Luego los isleños usaron pequeñas conchas adheridas a los palos para representar las posiciones físicas de las islas. El mapa más grande se conocía como Rebel Lip y mostraba una gran parte de las Islas Marshall. Para capacitar a la gente de mar, tenían una carta llamada Matang, que fue diseñada especialmente para capacitar a los navegantes. Aún más interesante es que no se llevaron simplemente estos mapas con ellos, sino que tenían que memorizarlos. Sin embargo, estos mapas rudimentarios permitieron a los isleños recorrer su pequeña parte del mundo con total facilidad. Número 8. Vidrio romano irrompible. Quizás uno de los inventos perdidos más famosos del mundo antiguo es el vidrio romano irrompible, también conocido como vidrio flexible romano. Es un invento que se ha perdido en el tiempo y su existencia no está técnicamente confirmada, pero hay muchos relatos históricos que hablan de este impresionante material, por lo que muchos historiadores creen que realmente existió. Este vidrio flexible e irrompible podía caerse o arrojarse y podía resistir daños graves sin romperse en un millón de pedazos. El elemento de flexibilidad en el vidrio es algo que ni siquiera la tecnología moderna ha podido descifrar. El invento más cercano de la ciencia moderna es el vidrio templado, que ahora vemos en teléfonos y todo tipo de equipos de protección, pero lamentablemente nadie sabe quién inventó esta espectacular tecnología. Eso es porque el inventor no vivió lo suficiente para compartirlo con nadie, además del emperador romano Tiberio César. La leyenda dice que el inventor quería compartir su invento secreto con el emperador, por lo que le trajo un cuenco de vidrio que no se podía romper, pero el emperador temía que una creación tan notable pudiera causar la repentina y catastrófica depreciación del oro y la plata. Él lo vio como un nuevo tipo de material precioso que devaluaría todo el material precioso que Roma tenía en su reserva. Para proteger sus bienes, el emperador ordenó que le cortaran la cabeza y que enterraran su secreto con él. Número 7. La tecnología perdida de los egipcios. Hasta alrededor del siglo 7 a.C. no había mucho hierro presente en Egipto. El hierro nunca llegó a ser común hasta que los asirios invadieron. A los egipcios nunca les gustó porque asociaban el hierro con la malvada deidad egipcia Set, que gobernaba los desiertos centrales de África. ¿Qué tiene esto que ver con la tecnología del antiguo Egipto? La falta de hierro es un problema importante a la hora de explicar cómo los antiguos egipcios construyeron tantas estructuras monumentales sin usar herramientas de hierro. Sus templos más importantes, las tumbas subterráneas y por supuesto las pirámides estaban hechos en su mayoría de basalto sólido, granito y diorita. Estas son piedras extremadamente duras que son difíciles de moldear incluso con una herramienta de hierro, pero de acuerdo con casi toda la evidencia arqueológica encontrada en estos sitios, las únicas herramientas que tenían los egipcios estaban hechas de bronce. Lo que estoy tratando de decir aquí es que cualquiera que sea la tecnología que se usó para crear estas estructuras megalíticas hace 4500 años, es casi seguro que no fueron cinceles de latón ni martillos de piedra. En general, la herramienta que estaban usando para tallar algo tiene que ser más fuerte de lo que se va a tallar. La verdad es que simplemente no sabemos qué herramientas usaron los egipcios para dar forma a sus obeliscos gigantes y bloques de piedra perfectamente lisos. Número 6. La hierba romana perdida. En los días de la antigua Roma había una hierba llamada Silphium. Era una planta pequeña con raíces resistentes, hojas achaparradas y hermosas flores amarillas. La planta también resumaba savia que los romanos encontraban deliciosa y extremadamente útil. A finales del Imperio Romano, la planta valía literalmente su peso en oro. Nadie sabe cómo lo descubrieron los romanos, pero se las arreglaron para crear una lista casi interminable de usos para esta pequeña hierba. Usaron sus tallos para sopas, comieron sus raíces mojadas en vinagre, crearon un perfume e incluso usaron su savia como guarnición para comer cerebros de flamencos. Era un ingrediente importante en la cocina romana. También se usó en aplicaciones médicas. Su jugo era un afrodisíaco en el dormitorio y quizás lo más sorprendente, se usó como primera forma efectiva de control de natalidad. La forma de las semillas de la planta tenía exactamente la forma de un corazón, o al menos la versión caricaturesca de un corazón que le envías a alguien como un emoji. Los historiadores creen que fueron las semillas de silfio las responsables de ese mismo símbolo que asociamos con el romance hasta el día de hoy. Por desgracia, la planta era tan importante y tan popular que fue cortada hasta la muerte. El historiador antiguo Plinio el Viejo escribió que la última planta de silfio fue arrancada y entregada al emperador Nerón alrededor del año 54 después de Cristo. A los romanos se les ocurrió milagrosamente la solución mundial para casi todo y luego la usaron hasta la extinción. Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 5. El antiguo observatorio de Beijing. Hay muchos lugares en la Tierra que alguna vez fueron utilizados como observatorios, lugares como Stonehenge y Göbekli Tepe. Uno de los observatorios estelares reales más antiguos fue construido un poco más recientemente, en el año 1442 por la dinastía Ming de China. Lo construyeron sobre los huesos de un observatorio más pequeño y menos avanzado que se había establecido más de 200 años antes, en 1227. Este observatorio nunca estuvo equipado con telescopios, pero usaron algunos instrumentos antiguos bastante interesantes para ayudar a sus estudios del cielo. Tenían grandes herramientas de cartografía, como un sextante de gran tamaño, un teodolito azimutal e incluso una esfera armilar. Estos instrumentos pueden sonar como un montón de tonterías, y eso es porque probablemente no los usas en tu vida diaria. Y yo tampoco. Estas eran herramientas antiguas utilizadas para medir distancias estelares. Era lo mejor que podían hacer los chinos en ese momento, para medir realmente qué tan lejos estaba un cuerpo celeste de la Tierra. Número 4. La Gran Muralla de Gorgan. La Gran Muralla de Gorgan fue una de las hazañas arquitectónicas más impresionantes realizadas en el mundo antiguo. Es más larga que el muro de Antonino y el muro de Adriano juntos. Fue construida durante la última parte del siglo V y permaneció ocupada durante unos 200 años por el Imperio Sasánida. Este no es exactamente el imperio más famoso de toda la historia. Fueron fundados en el año 224 después de Cristo tras la caída del Imperio Parto. Su territorio se extendía por una gran parte del Mediterráneo oriental hasta lo que ahora es Pakistán. Vivían en partes de Asia Central y hasta el sur de Arabia. Los historiadores los consideran la última dinastía imperial persa antes de la conquista musulmana, que comenzó en el 633. También fueron la cima de la antigua cultura iraní, con hermosas obras de arte, exhibiciones arquitectónicas fantásticas y una tecnología de fortificación impresionante. La Gran Muralla de Gorgan era un sistema masivo de líneas defensivas a lo largo de su frontera norte. Fue construida específicamente para proteger su dominio de los hunos blancos, también llamados alanos. La pared fue construida con materiales bastante primitivos, solo barro moldeado en ladrillos, y sin embargo era enorme, con un ancho de más de 9 metros, bordeada en un lado por un enorme banco de tierra y una zanja. Pero esto no es solo una pared, era un bloqueo completo de más de 38 fortalezas repartidas en intervalos y cuarteles estandarizados que albergaban a los soldados. Se necesitó un estimado de 36.000 soldados para manejar esta enorme barrera y proteger el imperio, pero el muro lamentablemente no fue suficiente para protegerlos del ataque del ejército musulmán. En solo 5 cortos años, todo el imperio sasánida había sido derrotado y luego absorbido por el califato islámico. Número 3. El Zigurat de Ur. El Zigurat de Ur es un invento arquitectónico fenomenal que se creó hace más de 4100 años. Tenía niveles escalonados, lo que probablemente facilitó la construcción de una estructura tan masiva. Los zigurats se pueden encontrar en todo Irán e Irak. Alguna vez se usaron para rituales religiosos y como centros administrativos para sacerdotes gobernantes y reyes de la antigua Mesopotamia. Sin embargo, no hay nada más impresionante que el Gran Zigurat de Ur. Fue descubierto por primera vez en la década de 1920, luego excavado por completo por trabajadores del Museo de Pensilvania en Filadelfia y el Museo Británico de Londres. Descubrieron una enorme pirámide rectangular orientada directamente al norte verdadero. Había 3 escaleras gigantes que conducían desde la puerta a la primera terraza, luego una sola escalera que sube a la segunda terraza y una escalera final que sube al gran templo en la parte superior. Y sorprendentemente todo está hecho de ladrillos de barro. El barro simple moldeado en ladrillos, horneado para que esté duro y luego apilado uno encima del siguiente. Algunos de estos ladrillos pesaban hasta 15 kilogramos. Toda la parte inferior del zigurat tomó alrededor de 720.000 ladrillos para completarse. Aquí hay una diferencia realmente interesante entre los zigurats y las pirámides. Los zigurats en Mesopotamia estaban hechos de barro, que era fácil de manejar desde el punto de vista tecnológico primitivo, mientras que las pirámides, como ya discutíamos, están hechas de roca extremadamente dura. Por lo tanto, no se trata solamente de las herramientas usadas para hacer esta estructura, como de los recursos necesarios para llevarla a cabo. Era una pieza de arquitectura increíblemente avanzada para su época y se construyó con un ingenio impresionante teniendo en cuenta que una gran parte aún está en pie. Número 2. Hornos de descarbonización. Arqueólogos en China han encontrado un antiguo horno de descarbonización. Esta impresionante pieza de tecnología se remonta al período de los reinos combatientes, entre el 475 y el 221 a.C. Fue descubierto dentro de las ruinas de la antigua fundición de hierro en el sitio arqueológico de las ruinas de Houdan-Wang en la provincia de Henan. Un horno de descarbonización puede no parecer tan importante, pero fue un invento bastante notable hace casi 2500 años. Fue descubierto dentro de un taller que se utilizaba para
para moldear herramientas y armas. También encontraron productos cerámicos, herramientas relacionadas con el hierro fundido y un horno de cocción ordinario. Si no estás seguro de que es un horno de descarbonización, déjame explicarlo rápidamente. En términos simples, este es un horno especializado que se usa en metalurgia para eliminar el carbono de algo como el hierro. El metal debe calentarse a una temperatura de más de 593.33 grados Celsius y esto da como resultado un ablandamiento del metal. Es un proceso clave en la formación de metales más complicados y duraderos, y según los científicos modernos, este tipo de tecnología de fundición de hierro no fue desarrollada hasta 1947 por científicos británicos, pero el horno encontrado en China se hizo hace más de 2000 años antes. Número 1. Los carros de los dioses. Los querubines aparecen numerosas veces en la Biblia hebrea, pero nunca se explican con detalle. La mayoría de las interpretaciones religiosas describen a los querubines como un grupo de ángeles guardianes que actúan como asistentes o guardias literales del trono divino en el cielo. En Génesis, son los querubines quienes colocan la espada llameante del jardín del Edén para proteger el árbol de la vida, mientras que en los Salmos y en otras partes de la Biblia se dice que Yahvé, el nombre del dios judío, cabalga sobre querubines, y dependiendo de cómo quieras interpretar las palabras, estos querubines pueden verse como ángeles reales o algún tipo de vehículo volador extraño. De hecho, la idea de que los querubines sean vehículos voladores ni siquiera es nueva. En el siglo II a.C. había un grupo de místicos del Kabbalah que estaban de acuerdo en que los querubines eran una especie de tecnología antigua, un carro que los dioses usaban para volar por el cielo. El rey David, el verdadero autor de los Salmos, incluso describió miles y miles de querubines voladores. Obviamente es bastante difícil saber con certeza qué estaba sucediendo hace más de 2000 años. El profeta Ezequiel, en su gran visión, interpretó a los querubines no como vehículos, sino como seres vivientes. Si lees atentamente sus palabras, realmente suena como un encuentro extraterrestre. Realmente te hace preguntarte si la gente del antiguo mundo vio un ejército de máquinas voladoras o simplemente no sabía cómo describirlas correctamente. Gracias por ver el video. ¿Qué tecnología antigua te impresionó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.